Bienvenidos, bienvenidas a las plataformas digitales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hace más de 7000 años se desarrolló una de las culturas más enigmáticas de nuestro pasado, los chinchorros, mundialmente conocidos por poseer las momias artificiales más antiguas del mundo. En el contexto de la exhibición temporal Chinchorro Trascender a la Muerte, desarrollada por el Museo Nacional de Historia Natural, institución dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con la colaboración de la Clínica Las Condes, te invitamos a conocer más de esta cultura y su descubrimiento, adentrándonos al estudio de los cuerpos y el rito mortuorio para finalmente acercarnos a cómo fueron en vida. Los chinchorros siguen siendo parte del acervo genético de la población actual, tanto los habitantes del extremo norte de Chile como en todos sus descendientes. Saludamos a Gabriela Carmona, ella es arqueóloga del Museo de Historia Natural de Valparaíso, a Verónica Silva, que es la curadora del área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural, y a Ángelo Villagrán, profesor de Historia y Ciencias Sociales, licenciado en Historia y en Educación de la Universidad de Valparaíso. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Para comenzar, vamos a decir un poco que bueno, las evidencias de la cultura chinchorro que resguarda el Museo Nacional de Historia Natural está formada por las colecciones de Max Uller, compuesta por 159 individuos, y Camarones 14 de Chiapacase y Niemeyer, que comprende al menos 45 individuos. Es decir, individuos nos estamos refiriendo, digamos, a la momia, pero también, digamos, me imagino a restos podría ser de ellas. A diferencia del antiguo Egipto, los chinchorros no tenían a la figura del momificador, ni procedimientos estandarizados. Cada cuerpo con tratamiento complejo era preparado artesanalmente por el núcleo familiar, teniendo cada una características únicas. Queremos conocer un poco más de la cultura chinchorro, de su contexto, pero también de la exposición y responder quizás a algunas preguntas como por ejemplo, ¿cómo se descubrió la cultura chinchorro? ¿Cómo eran sus viviendas? ¿Cómo era su forma de vida? Y también, digamos, ¿por qué realizaban esta práctica? ¿Existe algún indicio de eso que nos puedas contar, Verónica? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que como Museo Nacional de Historia Natural estamos muy felices de poder estar en las diversas partes de Chile llevando esta exhibición y ahora le tocó al Museo de Valparaíso. La verdad es que, bueno, hiciste varias preguntas ahí, así que las podemos ir recapitulando. Primero, ¿cómo fue el descubrimiento? A ver, los primeros indicios de momia chinchorro se encontraron justamente en el Morro de Arica. Hay descrito, por ejemplo, para el terremoto grande que hubo en 1800, no me acuerdo bien la fecha ahora, se describió que efectivamente, está descrito en las crónicas de Byron, por ejemplo, de que había aparecido momias a partir de este movimiento de tierra. Posteriormente, luego de la Guerra del Pacífico, es la primera vez que aparecen en la prensa las momias chinchorro como algo sorprendente, también en el Morro de Arica. Y finalmente la investigación científica comienza a principios del siglo XX. Los primeros trabajos dan cuenta solamente, someramente de su aparición, pero no es hasta la llegada de Max Zülle en 1911 que llega a Chile y que en 1913 aproximadamente va a Arica, que empieza el estudio sistemático de esta cultura. Finalmente, bueno, Max Zülle le puso como nombre, cuando estudió esta cultura, los aborígenes de Arica, no lo llamaba chinchorro. El nombre chinchorro es otorgado por Álvarez, Luis Álvarez, un historiador ariqueño, en 1969, digamos, ese nombre se lo da por el sitio tipo que él considera que es en Pampa del Chinchorro. Entonces, a partir de ahí, él le pone el nombre de Chinchorro por este sitio tipo. Pero, como les digo, las primeras investigaciones de Max Zülle lo llamaba él aborígenes de Arica. Perfecto. Y digamos que está esta investigación propia de la cultura, pero también hay un periodo en que, digamos,
los museos van adquiriendo, ya sea por diversas instancias como donaciones, material, tanto así que llega hasta Santiago e incluso a Valparaíso. ¿De qué forma se conformó la colección? ¿Cómo fueron esos inicios, Verónica? Bueno, de hecho, Max Zule fue contratado por el gobierno de Chile y por la Universidad de Chile para conformar el el desaparecido Museo de Etnología y Antropología de Chile. Entonces, es a raíz de ese museo que estaba en Santiago, que comienza Max Zule la compra de estas momias a personas particulares, digamos, que las extraían de Arica. No sabemos bien si venían exactamente del Morro o del sitio Pampa del Chinchorro, que es un sitio que lo más despejado que tenemos ahora es el sitio Maestranza Chinchorro, porque la mayoría del sitio Pampa del Chinchorro está cubierto ahora por viviendas. Entonces, donde vivía la gente del pasado, hoy vive también la gente en el presente, porque es un área protegida de, por ejemplo, tsunamis. Entonces, también es un área apta para vivir. Bueno, y ahí no se sabe entonces si esas momias provenían tanto o del Morro de Arica o de esta Pampa del Chinchorro. Sabemos que es de esas dos zonas donde estuvieron adquiriendo las momias. Y posteriormente a eso, digamos, por lo extraordinario que eran las momias, él decide ir a excavar Arica. Cuando llega Max Zule a Chile, se dice que se inicia el periodo académico en lo que es la historia de la arqueología de Chile. O sea, así de importante fue la llegada de Max Zule a Chile, porque él excava efectivamente con técnicas arqueológicas, a diferencia de lo que se había hecho antes. Y entonces él excava precisamente en esos dos sectores, en el Morro de Arica y en la Pampa del Chinchorro. Y ahí es donde se adquiere la mayoría de los cuerpos que efectivamente venían a Santiago porque era donde se querían mostrar, en este Museo de Antropología y Etnología de Chile. Perfecto. Y posteriormente, cuando ustedes desarrollan la exhibición Chinchorro, Trascender a la Muerte, nosotros podemos ver en ella, digamos, distintas instancias para contextualizarla, donde se incluye, digamos, una relación con su hábitat también. Sí. Las distintas formas de momificación, ya que hay etapas dentro de ese desarrollo. Y llama la atención porque, claro, como decíamos en un principio, no existía, digamos, tal vez una noción como del momificador, digamos, pero sí por clan, por familia, se iba desarrollando. A partir de eso, y de hecho la exhibición misma, ¿cómo se genera la idea de llegar a este trabajo? Y también, ¿de dónde surge el nombre Trascender a la Muerte? ¿Cuál es, digamos, la analogía que hay detrás de eso? ¿A quién que nos referimos? Porque cuando pensamos un poco, por ejemplo, en las momias egipcias, uno dice trascender a la muerte, porque llegar a la muerte va a implicar esta trascendencia del ser, que va a ir más allá y va a poder, pero eh, va más allá de, o sea, la muerte no te va a afectar, tú vas más allá de eso, pero a trascender a la muerte me pareciera que es distinto. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ya, bueno, lo que tú mencionabas al principio respecto a cómo se elabora la exhibición es justamente lo que nos lleva al título. Básicamente lo que queríamos mostrar era un recorrido desde lo que es el descubrimiento mismo, desde lo que es la excavación, encontrar estos restos en la tierra, en unas tumbas, desde el trabajo de Max Zule, también pasando por el trabajo de Chapacase y Meyer en Camarones 14, que ahí es donde se descubre la real antigüedad de estos cuerpos. O sea, antes con el trabajo de Max Zule pensaba que eran contemporáneos a poblaciones con cerámica, poblaciones más tardías, sin embargo, es a partir, y con agricultura. Sin embargo, a partir del descubrimiento de Chapacase y Meyer en la excavación de Camarones 14, que hicieron la primera datación radiocarbónica del sitio, que se descubre la gran antigüedad de esta momia, de estos cuerpos. Nosotros, esta propuesta que tú dices de que es el núcleo familiar el que está trabajando los cuerpos y que no está la figura del momificador, es una propuesta mía personal y nuestra como museo en esta exhibición a partir justamente del estudio de todos estos cuerpos,
y del estudio que se hace internamente de los cuerpos también. Bueno, entonces, como te comentaba, partimos el relato con este descubrimiento, no solamente descubrir los cuerpos como tal, sino que la excavación misma, por eso tenemos esa recreación del entierro de Camarones 14, hasta llegar a reconstruirlos en vida. ¿Cómo llegamos a reconstruirlo en vida? Que termina con una reconstrucción facial que nosotros tenemos con técnicas forenses, y también con unos modelos, ¿cierto?, anatómicos que tienen la vestimenta y intentan reconstruir el modo de vida un poco. Entonces, este recorrido de cómo nosotros reconstruimos a partir de la muerte la vida es lo que queríamos dejar en claro en este título de Trascender a la muerte. O sea, no siquiera estamos hablando necesariamente de la momificación, que la momificación ha preservado los cuerpos hasta el día de hoy, sino que también cómo a través de la investigación uno puede reconstruir la vida de poblaciones tan antiguas como los chinchorros. Sí, qué interesante porque ciertamente ahí vemos que hay un tremendo patrimonio de la humanidad del cual hay que hacerse cargo, conocer sobre todo para poder difundir este tipo de cosas. En cuanto a eso, Gabriela, arqueóloga del museo, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso existen 4 momias chinchorro. Y cuando nosotros buscamos antecedentes de su origen, se dice, digamos, hay historias que probablemente fue parte de lo que iba con destino a Santiago, al museo, y que en ese, digamos, trámite, en esa descarga en el puerto, queda esta caja y llega finalmente al museo. También existen otras versiones de las cuales no podemos dar certeza, de que eran productos de guaqueros, que era de un tráfico ilícito que se estaba haciendo y que fue descubierto, pero bueno, son historias que vienen un poco a condimentar el tema que realmente nos convoca. Y en ese momento, bueno, las momias quedan en el museo y ingresan al inventario. Y en el inventario era curioso porque hasta siglo XX, digamos, fines del siglo XX, existía esta noción de llamar a la momia, a una persona momificada o sus restos, objetos. Estaba dentro de la categoría de objetos. Entonces, actualmente hay un cambio dentro de eso. De hecho, en el propio museo, la conservación es bastante importante porque, por ejemplo, hay una idea de una puesta en valor, de dignificación de la persona, con las medidas de conservación en un sitio correspondiente. En el museo hay otras momias también, lo que nos trae también a saber de qué forma se hace cargo los museos, por ejemplo, de este peso histórico que puede conllevar la usurpación o el huaqueo de una tumba y de objetos que llegan al museo, o incluso de cuando se hace reclamación de restos. Entonces, Gabriela, si tú nos puedes comentar un poco respecto a esta mirada que se tiene en cuanto a colecciones bioantropológicas y cuál es la situación actual. Bueno, primero que nada, agradecer, Juan Pablo, la entrevista y este conversatorio con especialistas que son también amantes del patrimonio y les interesa lo que es la cultura chinchorro. Como bien tú dices, en el contexto en que llegan estas momias a los museos, no solamente al Museo de Historia Natural de Valparaíso, sino a muchos museos de Chile, es que son o donados, o en este caso, como en el caso del Museo de Historia Natural de Valparaíso, también como que desde la aduana llegan a Valparaíso y el museo finalmente se hace cargo, pero en una época cuando se empiezan a formar las colecciones de los museos, estaba naturalizado, digamos, esta forma de adquirir colecciones. Recordemos que también el Museo de Historia Natural de Valparaíso se tuvo que reinventar después del terremoto de 1906, por lo tanto, le llegaron muchas colecciones, donaciones de distintas partes de Chile, y es así como llegaron estas momias,
pero en el fondo es parte de muchas de las colecciones arqueológicas que existen en los museos, y por lo tanto recién hace muy poco, o sea, digamos hace una década atrás, que los museos están replanteándose qué pasa con estas colecciones, específicamente las colecciones bioantropológicas, porque finalmente son cuerpos humanos los que están depositados en los museos, y por eso a través de, por ejemplo, la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, desde el año 2017 que se han llevado a cabo seminarios, donde se ha invitado a especialistas extranjeros y especialistas chilenos para tratar estos temas y poder, como tú dices, darles una dignidad a todas las colecciones bioantropológicas. Recuerdo que en el año 2017 se hizo como un encuentro donde cada museo debía exponer en qué condiciones estaban conservados estos cuerpos humanos. No solamente cuerpos momificados, sino esqueletos que aparecen en excavaciones arqueológicas, porque recordemos que desde la tercera región al sur no se conservan prácticamente las momias naturales o de preparación complicada como las chinchorros. Por lo tanto, en el Museo de Historia Natural, por ejemplo, tenemos más de 200 esqueletos donde están incluidas, ¿no es cierto?, las momias chinchorro. Y como te digo, desde hace muy poco que los museos se están haciendo cargo de poder investigarlos como se merece, para poder ponerlos en valor y que se dignifique realmente la, la posición de estos cuerpos en los museos. O sea, primero que estén bien conservados, luego poder investigarlos. Y una vez que esté, ¿no es cierto?, esas dos condiciones básicas, ya recién pensar en cómo llegar al usuario con este tipo de proceso, o sea, cómo explicarle al usuario que llega al museo que estas colecciones que están guardadas en el museo son importantes que estén ahí para la humanidad entera, digamos, para que se puedan estudiar y en el fondo hacerse también cargo de las demandas de los pueblos originarios o de algunas comunidades que están exigiendo, ¿no es cierto?, y pidiendo estos cuerpos para reenterrarlos en sus cementerios y en sus territorios de origen. En ese caso, probablemente, si por ejemplo hubiese, no sé, una momia atacameña, mucho más directa la relación con la comunidad para hacer un tipo de acción de ese tipo, retornarlo. Pero en el caso de la cultura chinchorro, cuando veíamos un poco de que, claro, y pasa también con otras etnias, que ante el supuesto de su inexistencia, existe una descendencia finalmente, un lazo que va mucho más allá, incluso ante lo que nosotros podríamos decir como la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo es el caso en no sé si conoces de Arica o del Museo de Azapa, con esta relación? Me imagino que hay un trabajo gigante detrás de esto, pero también muchas necesidades tanto económicas. Y en ese sentido, ¿ha existido alguna vez una reclamación, una solicitud de ese tipo? Y si en ese sentido, ¿cómo lo percibes? Si los museos están dispuestos al retorno no solamente de, digamos, de cuerpos, digamos, de las colecciones bioantropológicas, ya lo veíamos de hecho con el Museo Nacional de Historia Natural, con los objetos Rapa Nui, que también retornan a su comunidad, y así otros museos que se han ido sumando a iniciativas de tal tipo. ¿Cómo lo percibes tú, Gabriela, en ese sentido? Bueno, es mucha información, pero voy a tratar de ir procesando mi pregunta. Mira, en realidad, como lo demuestra la exposición Chinchorro, Trascender a la Muerte, hay un lazo súper cercano entre la cultura chinchorro y el ariqueño de hoy. O sea, es cosa de ver la reconstrucción facial nomás que está en la exposición y poder reconocer a los ariqueños. O sea, yo viví 17 años en Arica en mi infancia y claro, veo ese rostro de la cultura chinchorro y veo a mis compañeros de curso, del liceo, o sea, es una cosa súper potente, ¿ya? Y lo que se está dando ahora en el
caso de querer de que la cultura chinchorro sea patrimonio de la humanidad, es una evidencia de eso, de que hay una cercanía, a pesar de la gran distancia temporal de 7.000 años, de todas maneras, Arica se siente, digamos, muy reflejado en su cultura chinchorro, y porque también tiene una importancia mundial. Son las momias más antiguas del mundo, y eso es lo que realmente las autoridades chilenas les cuesta como adquirir, digamos, esa dimensión, ¿ya? Y también, como comentábamos en el caso de las colecciones de los museos, en el caso de las repatriaciones, también se han hecho esfuerzos desde la subdirección de museos para, como tú decías, ir devolviendo a sus territorios los cuerpos y digamos, los cráneos. En el caso del Museo de Historia Natural de Valparaíso, tenemos 4 cráneos que son de Rapa Nui y están en este proceso de devolución, pero en una primera instancia se van a devolver al Museo Sebastián Engler de la Isla de Pascua. Entonces, primero que nada, se está haciendo como devolución a los territorios internamente entre los museos, y posteriormente, ¿no es cierto?, se va a ver el tema de la exigencia de las comunidades, de los pueblos originarios, porque en el fondo, por ahora, van de un museo a otro, entonces no cambia mucho la situación de ser un cuerpo depositado en un depósito, pero siempre en un espacio que no es un espacio, digamos, ritual, que es el origen de estos cuerpos y de estos cráneos. ¿Ya? Por lo tanto, se están haciendo esfuerzos, pero en Chile todo va como mucho más lento que la dinámica en el mundo, digamos, porque ya esto se está haciendo desde hace más tiempo, unos 30 años o más, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde se dieron cuenta que hay que repatriar todas estas cosas que están en un contexto sagrado, digamos. Sí. ¿Ya? Verónica, Entonces, nos iba a comentar Verónica también al respecto. Sí, yo quiero decir 2 cosas. Primero, todo este proceso que tú mencionabas que hemos estado viviendo, lo primero es que los cuerpos humanos han dejado de ser llamados objetos, o sea, nosotros sí. no tratamos los cuerpos humanos como objetos. De hecho, si te fijas, también en la exhibición siempre se habla de cuerpos o individuos, y siempre refiriéndonos a las personas. Y por lo tanto hay todo un trabajo que están llevando a cabo, como decía Gabriela, los museos para no solamente mejorar las condiciones de conservación para que sean respetuosas para los cuerpos, sino también todo el proceso investigativo que debe haber detrás. Entonces ahí es donde yo me quiero detener, porque esto de copiar modelos extranjeros puede ser un poco peligroso. Nosotros somos latinoamericanos y todos sabemos que somos mestizos. Obviamente eso no significa que no haya que reconocer a las poblaciones que siguen manteniendo sus tradiciones de poblaciones indígenas con tradiciones que vienen desde la prehistoria, pero también reconocer que es parte del pasado de todos nosotros la prehistoria. Eso es súper importante porque es lo que nos diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, donde el investigador está investigando a otro, no a su propio pasado. Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque a nosotros, si nosotros vemos el currículum escolar, y lo puede decir el profe de historia, a nosotros nos hacen creer que nuestra historia comienza con la llegada de los españoles. Y nuestra historia, nosotros tenemos por lo menos 15.000 años de historia para atrás, de la cual no sabemos casi nada. Entonces, es tan o más importante estudiar las colecciones, incluidos los cuerpos humanos, para saber de nuestra propia historia. Entonces, por eso les digo que a veces estas modas resultan un poco peligrosas. Yo entiendo que hay reclamos que son totalmente justificados y necesarios, pero, por ejemplo, sacar colecciones que ya se encuentran en los museos, creo que podría también llevarnos a un vacío de información de nuestro propio pasado. Sí, bueno, hay todo un protocolo y un trabajo hay un protocolo del Consejo Monumentos Nacionales y un trabajo que efectivamente se puede llevar a cabo con las comunidades
para hacer este proceso de, por ejemplo, en contextos de, como el Museo de Cañete, que tiene un trabajo con la comunidad, donde efectivamente se han hecho reentierros. Pero ahí es súper importante lo que mencionaba Gabriela, que hayan análisis, para no tener este vacío que finalmente se puede producir en nuestra propia, en la reconstrucción de nuestro propio pasado. Y ahí también es importante, por ejemplo, que a veces también veo mucho que están en contra de la toma de muestras. La verdad es que hoy en día la cantidad de análisis que se puede hacer con una ínfima cantidad de muestras es increíble. Entonces, imagínense a futuro también cuál va a ser digamos, el avance tecnológico que nos va a permitir saber muchas más cosas a partir de una pequeñita muestra. Entonces, también es importante que los cuerpos que se van a reenterrar, y te estoy hablando también de contexto histórico, para que la gente no diga de que nosotros solamente utilizamos a la población prehispánica o indígena, sino también contextos históricos, porque en general muchas veces se aprueban los reentierros de contextos históricos, así sin más, sin estudios. Y eso también nos deja un vacío en nuestra, como les digo, en esta reconstrucción del pasado que es necesaria hacer. Entonces yo creo que se tienen que aplicar los mismos protocolos, tanto para población prehispánica como histórica, respecto a los reentierros y la necesidad justamente de estudiarlos previamente y también de obtener pequeñas muestras para en un futuro desarrollar investigaciones en torno a eso también. Sí, sin duda que la valoración del patrimonio cultural en todos sus ámbitos, digamos, desde también incluyendo lo natural como un derecho propio, en esta resignificación que estamos viviendo como país, donde los conceptos como inclusión, integración, diversidad, cada vez se hacen más fuertes y seguramente son temas que van a estar presentes en nuestros próximos proceso constituyente. No olvidemos que ahí también hay una gran oportunidad de poder reescribir, digamos, estas consideraciones, esta forma de entender también nuestra cultura a partir de las comunidades. Es decir, nuevamente lo hemos visto en distintas instancias y es que tiene que ver con la participación, cómo nos involucramos, no solamente desde una especialización o desde un mundo intelectual en una universidad, sino cuáles son los vínculos que se establecen. Y creo que ahí, desde la antropología, desde la arqueología, ha nacido una oportunidad no solo ahora, sino que desde mucho antes, posterior incluso a los estudios etnográficos, donde veíamos que no solamente es la mirada de uno sobre el otro, sino que también cuando hay estos procesos participativos, se enriquece mucho más esa interpretación o ese, digamos, o esa verdad que de alguna manera se busca en la representación de identidades y de, digamos, por ejemplo, como es el caso de los pueblos originarios. Y en ese sentido, quisiera destacar, para conversar, integrar también a Ángelo, sobre la valoración que se hace del patrimonio. Destacamos un trabajo desarrollado por él, en cuanto a una investigación en terreno sobre la historia local del Valle de Quilpué y Marga Marga, como también sobre cementerios patrimoniales y patrimonio arqueológico. Él es coautor de un libro que se llama Etnógrafos Escolares del Gran Valparaíso, un modelo para la enseñanza del patrimonio local. Quisiéramos conocer un poco de tu experiencia en este ámbito específicamente y saber de qué forma también se transmiten los conocimientos culturales en la educación formal, pensando en lo que mencionábamos anteriormente, un poco una desconstrucción del arquetipo indígena, no como el que veíamos en las películas gringas, sino que, digamos, donde también existe una mirada bastante colonizadora respecto a la representación, en este caso, del indígena. ¿De qué forma entonces esto se aborda en la educación y cómo lo ves tú desde la experiencia trabajando también en el territorio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es interesante cómo se ve este trabajo desde el área de la educación. Hablando también desde un inicio, el aporte que hace la exposición Chinchorro también a la educación. Uno como profesor de historia específicamente
hay que saber aprender y trabajar con los museos. Creo que nos entregan mucho a nosotros los profesores este tema, en especial el punto con la cultura chinchorro que se aborda de manera muy general dentro del área del currículum nacional. Por decir que desde el área del patrimonio, de lo que es el patrimonio de Chile, que se aborda en la educación básica, y a veces se toca en séptimo básico cuando se habla del poblamiento de América, de las primeras culturas, las primeras civilizaciones, pero siempre como planteaba Verónica, se ve desde Europa, es el neolítico, el paleolítico, y se utilizan esos conceptos que son para entender la historia y la prehistoria desde Europa, pero no desde América, ni tampoco reconocernos tampoco como acá en América se genera un proceso también del poblamiento, de la creación o de la aparición de las primeras tribus, de las primeras culturas, hasta las grandes civilizaciones, que son procesos que son particulares de América, que a veces se ven muy a modo general. Y por ejemplo el tema de la cultura chinchorro se tocan algunos temas, al menos desde lo que nos plantea el currículum, pero por eso es importante estos aportes que hacen los museos, para poder acercar esos elementos también al resto de las personas y también a nosotros los profesores, para utilizar esos elementos como un recurso didáctico para poder profundizar los conocimientos. Y eso tiene que ver también con otro tema que se tocó anteriormente, que es como con el rol del museo. O sea, pasar desde el coleccionar objetos y entender a estos cuerpos como objetos, a entender hoy día el rol de los museos, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la investigación y tiene que ver también con la difusión. Y esos son elementos importantes para nosotros los profesores de acercarnos al área de la educación y también de la investigación. O sea, todo el proyecto y todo el trabajo que hay detrás de la exposición Chinchorro tiene que ver con un trabajo también de investigación, ligado con otras disciplinas científicas, conectado con, como se decía, con la clínica Las Condas, con otros instrumentos propios de la medicina que se aplican entonces en esto. Entonces, eso también motiva, por ejemplo, a los estudiantes a hacerse parte también, a que se interesen de la ciencia, a que se interesen de la investigación, que ellos puedan también generar sus propias preguntas en torno a lo que se nos muestra en la exposición Chinchorro. Creo que ese es el gran aporte que entrega esta exposición y que nosotros los profesores podemos tomar de aquello. Sí. Y también es importante señalar que, claro, tiene que ver con que estamos hablando de la cultura chinchorro, que a veces se plantea que ya es una cultura que ya no existe, pero existen estos elementos de tradición oral, de prácticas culturales, de oficios quizás de los pescadores que van retomando esos elementos. Y por ejemplo, acá, si la zona central, tomando el caso, cuando se plantea como que aquí ya en la zona central no existen los indígenas, como que los indígenas ya no están en la zona central, desaparecieron, se extinguieron, están en los museos, no existe un pasado indígena acá, siendo que la presencia indígena en la zona central, al menos del Valle Quilpué, Margamar, que es donde lo que yo manejo, existen. O sea, los indígenas o los pueblos no están en los museos, están vivos, están presentes su cultura, sus tradiciones, sus ritos, sus prácticas, su oficio, están vivos, presentes ahí. Entonces también es importante pues, hacer esta distinción y también que nosotros los profesores tomemos también estos elementos y los podamos incluir dentro de nuestras salas de clase. Utilizar el museo como, por ejemplo, un uso pedagógico, y eso creo que es lo más importante. Lo digo yo como profesor y también como colaborador del museo, que me encanta ir al museo. Cuando tengo la posibilidad voy con los chicos, porque sé que cada vez que uno recorre el museo aprende algo nuevo. Y no solamente, vuelvo a repetir la idea, no solamente es ver objetos, sino que ir con preguntas y salir con más preguntas y motivar a los chicos que el valor del patrimonio natural, cultural, de las tradiciones también, y que es algo vivo, ya no es algo que está en el pasado y que ya pasó y que es como la historia, pero ¿para qué si la historia ya pasó? No tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo podemos también enfocarnos hacia el futuro, o sea, entender el patrimonio también con mira hacia lo que queremos hacia adelante. ¿Qué hacer? Ya tenemos las momias, chinchorros, las más antiguas, que son bonitas, hay que cuidarlas, pero ¿por qué hay que cuidarlas? Porque sí, o porque nos entregan una información, o porque nos habla
también de la propia identidad de los ariqueños, de las personas que habitaban ahí. Entonces no es solamente proteger porque sí, sino que tiene que ver todo con hay todo un trasfondo que tiene que ver con la identidad, con la memoria y con proyecciones hacia el futuro también. Entonces, sí, y en ese sentido, porque es interesante cuando desde, digamos, la proactividad que puede tener un docente como tú, por ejemplo, en el sentido de ir más allá de lo que puede decir quizás un texto, cuando efectivamente uno ve en los museos un aliado para, digamos, el desarrollo de algún aprendizaje. Eso es muy cierto. Pero también tiene que ver con las propias acciones que llevamos las personas. Y, por ejemplo, quisiera saber un poco de lo que tú desarrollaste con esta idea de los etnógrafos escolares, un poco lo que apuntabas tú al tema de la identidad, y también saber, porque si nosotros, yo he revisado, por ejemplo, los textos escolares de mis hijos, y me acuerdo del de primer año básico, y me sorprendió que de, no sé, 70 páginas, había una pequeña foto asociada a la cultura mapuche por el tema de las tradiciones del 18. Era lo único que había de pueblos indígenas. No había ninguna mención. Pero sí, por otro lado, a nosotros nos promueven la idea de integración y está la postal, digamos, de Rapa Nui, la postal de la platería mapuche, incluso puede ser la postal de las momias chinchorros, como algo que nos queremos sentir orgullo de eso. Pero lo efectivo no es tan así. Entonces, dentro de esa práctica que tú desarrollas como de incentivar el conocimiento, la investigación, de conocer la identidad en escolares, de trabajar, por ejemplo, como un etnógrafo, ¿crees que existe alguna diferencia respecto a lo que nosotros quizás estuvimos como estudiantes? ¿Hay un cambio en eso? Y específicamente tu actividad, ¿cómo se originó eso? Bueno, el proyecto de los etnógrafos escolares nace a partir de la financiación de un proyecto Fondart. Y éramos con un grupo de compañeros, un grupo de estudiantes de la universidad en ese momento, nos generaba esa pregunta y ese cuestionamiento desde estudiantes de la Universidad del Paraíso, estudiando en la ciudad de Valparaíso, no podemos trabajar el patrimonio desde el área de la educación sin caer en una patrimonialización de todo lo antiguo o sin caer en el tema del fetiche del objeto o en el fetiche del edificio. Entonces queríamos darle una vuelta al tema del patrimonio y poder trabajar desde la educación, y ahí se nos nace entonces esta idea de los etnógrafos escolares, trabajar con los chicos a partir de una metodología etnográfica y que fueran recorriendo la ciudad, pero que al recorrer la ciudad, que es un ejercicio que todos hacemos de manera natural, como uno recorre la ciudad, va al centro, toma la micro, el colectivo, pero para los chicos hacer ese recorrido ahora había que colocarse los lentes del etnógrafo y no solamente ver, sino que observar y aprender de lo que nos entrega la ciudad. Entonces ahí estuvimos trabajando con estudiantes de distintas ciudades la idea de la etnografía escolar y también de aprender la historia desde esta otra mirada, a través de una metodología específica, e ir analizando. Nosotros dividimos las ciudades como en capas históricas, ir trabajando en qué capas nos va mostrando la ciudad y cómo se ha ido transformando la ciudad. Y en eso también nos plantea otro rol importante y que está ligado, creemos nosotros, al área del patrimonio, que tiene que ver con la formación ciudadana también. El patrimonio también es una herramienta de formación para los chicos como ciudadanos, de qué es la ciudad que quieren o qué es lo que quieren heredar ellos, ¿ya? Y también plantear qué es patrimonio según desde la mirada de ellos. Entonces, era bien importante esta conexión entonces que hay entre el patrimonio y la formación ciudadana ya desde niños, que nosotros trabajamos desde chicos de sexto básico, séptimo básico. Entonces ya trabajar el tema del patrimonio, el tema de lo que ellos quieren como ciudad, y recorrer y mirar la ciudad desde otra óptica, a través de una metodología específica, a través de la toma de apuntes, a través de generar entrevistas. Entonces fue una experiencia bien enriquecedora, y bueno, de ahí está como una consecuencia un libro que está publicado,
que creemos nosotros que es muy importante entonces trabajar el patrimonio desde la educación, desde muy chicos, ¿ya? Y bueno, como profesores, como, al menos como profesor ligado al área de la educación, como profesor en ejercicio, siempre voy introduciendo entonces en las clases estos elementos que tienen que ver con el patrimonio, con la identidad, con la formación ciudadana. Ahora, desde el currículum actual, tercero y cuarto medio, ya no tienen historia, sino que tienen una asignatura que se llama formación ciudadana. Y creo que esa asignatura se puede aprovechar para profundizar y generar esta problemática. De hecho, dentro de, también como se quitó historia, pero se pusieron otros electivos en tercero y cuarto medio ligado a la historia, hay un electivo que tiene que ver con la comprensión histórica del presente. Y dentro de esa asignatura de la comprensión histórica del presente hay una unidad que tiene que ver con el patrimonio y la memoria. Entonces, creo yo como profesor que es importante que se puedan generar estos espacios de diálogo, de conversación y de debate con los estudiantes en torno al tema del patrimonio, de qué es el patrimonio y cómo se puede trabajar en los colegios, cómo se puede sacar más allá la visión del patrimonio como lo antiguo, como algo que está en los museos, sino que es algo que se pueda crear, que se pueda recrear, algo que se pueda mirar en el presente, algo que pueda trabajarse en el área de la educación y que no solamente está ligado con la historia. El patrimonio no es solamente algo que hablan los profes de historia, sino que se puede trabajar desde todas las miradas. ¿Sí? El patrimonio es amplio y eso es lo importante y es lo que me encanta recalcar con los chicos. Y creo que, por ejemplo, la exposición Chinchorro es un ejemplo de ello, que mezcla el tema y que da harto valor al tema de eh, la investigación científica, y eso es lo que motiva harto al estudiante. Más allá de hablar del patrimonio, como les decía, casi a la moda decimonónica de los archivos, los museos y el objeto, sino que trabajar desde la investigación, desde la ciencia, desde el lenguaje, desde la matemática, desde la historia, desde la filosofía. Por ejemplo, poder tirar hipótesis, ideas de todo el trasfondo que hay detrás de la muerte en los chinchorros. Entonces, yo también trabajé dentro del área de los cementerios patrimoniales. Entonces, claro, analizar la muerte en Occidente y los distintos ritos mortuorios de Occidente desde los siglos pasados hasta hoy, ahora nos encontramos con otros ritos mortuorios que están bajo otras lógicas, otro pensamiento que no es el occidental, no es el europeo, sino que son lógicas que vienen, que quizás nunca vamos a poder interpretar o entender por qué lo hacían, pero sí nos podemos acercar y dar luz a eso. Y eso es lo importante y lo bonito que creo yo que a partir de la educación y trabajar estos problemas del patrimonio, es donde se genera un aprendizaje más significativo, un aprendizaje que permite que los chicos puedan acercarse entonces a estos conocimientos. Y aparte que estamos hablando de la cultura chinchorro, algo que está aquí en nuestro territorio, ¿ya? Pero también nos sirve para que ellos puedan conocer lo que hay en estos territorios, más allá, como decías tú, de la postal de los Moai, que aparece patrimonio, la foto de Valparaíso, la foto de los Moai, la foto de las iglesias, y es como las fotos, y como que no hay gente ahí, como que no hay personas que conviven con esos patrimonios, ni que tienen relación con esos patrimonios, son como las puras fotos. Entonces también es bonito generar esos debates con los estudiantes, entendiendo también toda la nueva lógica que hay, bueno, desde la ciudadanía actualmente. O sea, estamos hablando de que también la ciudadanía en Chile también ha generado todo un debate, un cuestionamiento, y eso también los chicos lo ven. Desde la escuela también existe ese debate, también existe ese cuestionamiento y esa otra mirada a lo que quieren ellos de como ser ciudadanos o lo que quieren de su país. Entonces, y por ahí iba entonces esta reflexión en torno a lo que hicimos nosotros con este trabajo de los etnógrafos escolares, de trabajar una metodología, pero también harto el ir cuestionándose, ir debatiendo, ir mirando la ciudad desde otra mirada, desde otra lógica. Sí, mira, qué interesante y felicitaciones por el proyecto porque efectivamente contribuye a esta formación que tenemos para reencontrarnos con nuestra historia o con la historia que estamos realmente conocer a fondo
y reconstruir en el fondo esta identidad. Una identidad que la conocemos, sabemos lo que tenemos en cuanto a tradiciones, lo que hay, pero ahora de una forma más consciente. De ser consciente, por ejemplo, cosas como la vida cotidiana de un pueblo, digamos, en Arica o en el sur de Chile, siempre va a haber un lazo. Inconscientemente nos reencontramos con tradiciones que nos hacen sentido. Me acuerdo, de hecho, del Museo Nacional del Niño del Cerro del Plomo, que había un dato que era no me acuerdo el nombre bien, pero del saquito, y que estaban contenía, no sé si me equivoco, esto también es fantasía, pero que estaban las uñas, las uñas del niño, como, o el pelo, no sé. Yo me acuerdo en la casa, no sé, las abuelas o las mamás, que guardaban cosas como el pelito del niño recién nacido, o las uñitas y las guardaban, cosas, o el cordón. Entonces, claro, y hay un sentido inconsciente que nos conecta. Bueno, ahora ya llegando al final de esta conversación, tengo una pregunta general, digamos, para ustedes que tiene que ver un poco con las prácticas sostenibles. Acá en el museo nosotros hemos intentado y estamos trabajando por hacer de este espacio un espacio realmente más sostenible, que apunte también aspectos sustentables con la comunidad, desde todos los ámbitos, cultural, económico, y eso nos ha hecho conectarnos mucho más, por ejemplo, con las distintas comunidades que conforman Valparaíso y darnos cuenta de un tremendo trabajo que hay que desarrollar. Respecto a eso, ¿qué rasgos o enseñanza de la cultura chinchorro ustedes trasladarían a la actualidad? O que les gustaría que fuera algo parte de nuestro cotidiano. Y finalmente también saber algo respecto a qué implicancias tiene la postulación de la cultura chinchorro como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Eso trae recursos? ¿Eso es algo beneficioso realmente? ¿Podemos hacer un símil con lo que ocurre en Valparaíso, su situación actual respecto al patrimonio? ¿Será una buena noticia? Bueno, les dejo abierto el diálogo. Podemos comenzar Verónica, Gabriela y Ángelo para finalizar. Ya. Bueno, respecto a lo que tú mencionabas, bueno, primero felicitar el trabajo de Ángelo. La verdad es que es necesario, súper necesario que hayan ese tipo de prácticas con los estudiantes, porque es ahí donde surgen los futuros científicos y los futuros historiadores, y todo lo que tú mencionabas es súper importante, de que el patrimonio es vivo. O sea, el patrimonio no existe si no tiene una resignificación diaria desde la población misma. Respecto a lo que se hablaba primero de Chinchorro, efectivamente en Arica la gente se siente totalmente descendiente de los chinchorros, y son los pescadores, por ejemplo, herederos directos de esa cultura. O sea, todo lo que es la tecnología de pesca que utilizaban los chinchorros se sigue utilizando hasta el día de hoy. Entonces, eso es súper importante mencionar, porque en términos de inventos tecnológicos, la verdad es que nosotros no hemos avanzado, cambiamos los materiales, pero siguen siendo los mismos. Sedales de pesca, la pesa, o sea, todo lo que significa la actividad de pesca, los arpones o los anzuelos tienen la misma forma. Entonces, seguimos manteniendo, ¿cierto?, esa cultura material en ese tipo de actividades. Y también comprender de que Chile tenemos una costa larguísima, y por lo tanto la tradición de pesca y recolección marina está a lo largo de todo nuestro territorio. Entonces hay rasgos comunes de todas las comunidades, incluso prehispánicas, a lo largo de la costa, en cuanto a la tecnología y la forma de capturar presas y también de recolectar ciertos productos marinos. Como les digo, eso sigue vivo, presente. Ahora, respecto a la postulación de Patrimonio de la Humanidad, la verdad es que esta es una postulación que está llevando a cabo el gobierno, o el Estado de Chile más bien, porque la verdad es que no depende de los gobiernos, sino que ya es una decisión de Estado. Y como tal, ahí ha existido a lo largo del tiempo un trabajo de parte de tanto de investigadores, la Universidad de Tarapacá, la Municipalidad de Camarones, la misma Municipalidad de Arica y la Gobernación, todo un trabajo mancomunado
para llevar a cabo esto. Ahora, efectivamente trae recursos, pero lo primero es que el Estado se comprometa con recursos para proteger los sitios, porque si no hay una protección efectiva actualmente de los sitios, UNESCO no los va a declarar Patrimonio de la Humanidad, porque eso es lo que hay que tener claro. UNESCO declara sitios como Patrimonio de la Humanidad, no puede declarar a las momias o los cuerpos de los chinchorros como Patrimonio de la Humanidad, ni tampoco su cultura. Son los sitios, los lugares, y por lo tanto se han determinado ciertos sitios que conservan características más naturales o que conservan in situ todavía los cuerpos, y también los modos de vida, porque por ejemplo tú preguntabas al principio cómo eran las viviendas. Sabemos que las viviendas eran circulares porque hay postes que dejan evidencia. Toda esa evidencia que está presente en los sitios arqueológicos es lo que se quiere preservar a través de esta postulación. Y además, como te digo, lo que se necesita ahora es justamente recursos para la protección de estos sitios y que además hayan planes de manejo. No es solamente que estén ahí los sitios, tienen que existir planes de manejo y ojalá hubiera información para las personas que visiten, porque las personas tienen que entender que ellos no van a ir a excavar y a buscar momias y no van a ver momias en el sitio. O sea, las momias las pueden ver en el museo. En el Museo Azapa sigue exhibiendo cuerpos, porque justamente hubo un trabajo con la comunidad de Arica, donde se les hizo una consulta pública. Eso está publicado en un trabajo de la Julia Córdoba, creo que es del 96, si no me equivoco, no estoy segura en la fecha de la publicación, pero ese trabajo de Julia Córdoba, donde se hizo una consulta a la comunidad y ellos querían más cuerpos humanos en exhibición de la cultura chinchorro. Obviamente que cuando exhibimos cuerpos, ahí el tema con el que hay que lidiar es la conservación versus la exhibición. O sea, nosotros también tenemos que entender que parte de no exhibir cuerpos también tiene que ver con protegerlos de posibles deterioros, además de, obviamente, las sensibilidades que pueden tener las distintas comunidades. Así que bueno, es un tema de debate todavía, pero en Arica efectivamente todavía se exhiben los cuerpos reales. Nosotros en la exhibición Chinchorro Trascender a la Muerte, gracias a esta colaboración con la Clínica Las Condes, contamos con unas réplicas fantásticas que se hicieron a partir de la tomografía del cuerpo real. O sea, lo metimos al escáner el cuerpo, igual como cuando uno se va a hacer un examen. Luego, a partir de eso, se reconstruye en 3D el cuerpo, primero virtualmente y luego se imprime. Y con eso nosotros pudimos también hacer unas ventanitas que nos mostraban el interior del cuerpo. Entonces, es para mostrar todo este proceso muy complejo de reemplazo de tejidos que realizaban los chinchorros para elaborar estos cuerpos magníficos que nosotros también llamamos cuerpo taxidermizado. Se parece más a la taxidermia tradicional que a la momificación propiamente tal. ¿Y qué comparte con Egipto? El desierto. O sea, tanto en Egipto como en Arica, la momificación surge en un paisaje desértico. Así que yo creo que el desierto algo tiene que ver ahí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Verónica. Gabriela. Bueno, con la primera parte de la pregunta, o sea, de la intervención que nos pide, yo me quedaría con la cultura chinchorro para traer al presente justamente con la trascendencia de la muerte, o sea, cómo estos cuerpos que están más de 7000 años nos pueden decir ahora cómo vivían, qué hacían, cómo comían, cómo vivían y cómo cada individuo, cada integrante de la sociedad era, digamos, parte de un rito donde era personalizado, digamos, el tratamiento. Entonces, me quedo con esa delicadeza, ¿no es cierto?, de que cada integrante de la población, ya sea si fuera un niño recién nacido, o una madre, o un adolescente, era tratado como con esta veneración que en el fondo se hacía todo un tratamiento del cuerpo y luego, ¿no es cierto?, existe la hipótesis de que estas momias estaban exhibidas y que cada cierto tiempo se le hacían retoques en las máscaras, por ejemplo. Entonces, pensar que una sociedad
que eran cazadores-recolectores, porque se dedicaban a la recolección y pesca, ¿no es cierto?, pudieran tener todo este trasfondo de esa cosmovisión, de llegar a ese punto de enterrar a cada individuo de la sociedad con este tratamiento. Eso yo creo que es como un mensaje que nos están entregando de cómo dignificamos en el fondo la vida, o sea, cómo es tan importante demostrar que esta persona vivió, ¿no es cierto?, y que fue importante para su comunidad. Y con respecto a la nominación de los sitios Chinchorro como Patrimonio de la Humanidad, claro, tal como comenta Verónica, son algunos sitios, específicamente los sitios que son de propiedad fiscal o que están a cargo de la Universidad de Tarapacá, los que están siendo nominados. No son todos los sitios arqueológicos Chinchorro, porque, como decía Verónica, requieren este cuidado, esta protección previa. Entonces se supone que en junio del próximo año se va a saber si ICOMOS y la Comisión de UNESCO que está viendo el caso los va a declarar Patrimonio de la Humanidad, ¿ya? Pero eso no implican recursos directos desde la UNESCO o desde el gobierno, sino que en este caso existe una corporación que se creó el año pasado, que está compuesta por la Municipalidad de Arica, la Municipalidad de Camarones y la Universidad de Tarapacá, donde ellos en el fondo tienen que hacer tener una cartera de proyectos y ser los administradores y poder en el fondo hacer que se hagan proyectos de investigación en torno a la cultura chinchorro, tanto proyectos del FNDR, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales o ya internacionales, porque desde UNESCO mismo no es que lleguen recursos, y como decía Verónica, es necesario un compromiso del Estado, o sea, un compromiso más allá para que esto realmente sea protegido y obviamente se asignen recursos para esa protección, porque es como lo que sucede con el Campañán, con el Camino del Inca, que como no tiene un ente administrador, no se ha hecho mucho, no se han captado muchos recursos como para poder visualizar y difundir el Campañán, por lo menos los tramos que existen en Chile. Y me parece que en el caso de Valparaíso también hay recursos que están empantanados porque justamente no hay una administración efectiva o digamos, un ente que se encargue de postular a estos proyectos internacionales. Obviamente que la importancia de que sea declarado de la UNESCO es porque así se reflejaría la enorme relevancia de esta cultura, o sea, para los chilenos, pero si no hay un compromiso del Estado y que UNESCO vea de que esto va a dar como para mayores investigaciones, mayores recursos para la conservación y que llegue directamente a los sitios arqueológicos y al museo en este caso también, porque ellos tienen que seguir manteniendo todos los cuerpos y las momias que tienen en el museo. Entonces, en el fondo son muchos recursos los que se necesitan y sería un gran logro lograr esta nominación, pero que también exista un compromiso mayor para lograr lo que se espera con la nominación, que sea una cultura que sea cuidada, ¿no es cierto?, por todos los chilenos. En ese sentido también me gustaría felicitar a Ángelo por su proyecto, porque nos hace sentido lo que estamos haciendo en los museos, en el fondo de difundir las culturas tanto prehistóricas como su trascendencia hasta el día de hoy. Y también obviamente felicitar a Verónica por la estupenda exposición que nos entregaron para exhibirla en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que lamentablemente solamente la hemos podido difundir a través de estos medios virtuales, pero aún así nos sirve como para seguir trabajando en el fondo de poder transparentar y llegar a la comunidad en que los museos también estamos tratando de sacarnos, ¿no es cierto?, ese sesgo de colonialismo que tenemos y poder entregar a la comunidad conocimiento y el fruto de las investigaciones que se han desarrollado.
Muy bien, gracias Gabriela. Y para cerrar, Ángelo, cuéntanos tu visión. Bueno, ¿qué me gustaría que estuviera todavía acá presente de la cultura chinchorro? Voy a tomar un poco de lo que plantea Gabriela, que es esa visión de trascender a la muerte. Ese cuidado que hay con el difunto, esa cercanía que hay con el tema de la muerte, que, bueno, hoy día a veces la muerte la intentamos negar o alejarnos de nuestra vida, como que el resto muere, yo no muero, mi familia no muere, y creo que y es un tema que se ha tocado, por ejemplo, en el contexto actual de la pandemia, con lo que está sucediendo con este virus. eh, y entonces entender todo este trasfondo, todo este rito funerario que hay en torno a este familiar, a este difunto que está ahí, creo que es algo hermoso, que es algo que acerca también y que reúne a la familia en torno al cuerpo. Creo yo que el paso de, obviamente, de la investigación y del avance científico, hoy día mucha gente se muere sola en los hospitales, y es una muerte fría, es una muerte muy fría que muchas personas viven. En cambio, lo que nos entrega y lo que nos enseña los chinchorros es, claro, este cuidado, este trabajo, esta cercanía, esto que a lo mejor se hacía de manera grupal, donde toda la familia estaba en torno al difunto. No era esa muerte lejana, fea, que uno quiere tapar, sino que está ahí el difunto, esta persona está muerta, pero está viva, o sea, está ahí, lo está cuidando. Yo me imagino que las viviendas chinchorros no estaban muy lejos quizás de estas personas o de los lugares de entierro, eh, porque estaban ahí, pues están presentes, están ahí en el cerro, están en la playa, están en la quebrada, nos están cuidando, están ahí nuestros antepasados, y no es como una muerte que fría, como les decía. Eso creo yo que me gustaría rescatar y que se rescatara hoy en día. Y en torno a la declaración de las momias chinchorro dentro de la UNESCO, vuelvo a retomar la idea de lo importante que es también la vinculación con la comunidad, porque ya se declara patrimonio, los sitios de patrimonio mundial de la UNESCO, hay recursos, pero bueno, no podemos cercar todos los sitios arqueológicos chinchorros, ni colocar un guardia en todos los sitios para que no se excaven, sino que tiene que haber un trabajo también de educación con la comunidad, partiendo con los mismos ariqueños, desde los colegios, desde los estudiantes. Creo que ahí también está el foco del resguardo, del cuidado y de la valoración del patrimonio, si es que llega a declararse como sitio de patrimonio mundial el área Chinchorro. Creo que también va por ahí el tema de la vinculación, porque no podemos cercar, no podemos colocar un guardia en todos los sitios chinchorros para que la gente no escape, pero sí podemos educar, sí podemos enseñar, sí podemos vincular a la comunidad, como les decía, para hacer el patrimonio más cercano, el patrimonio nuestro. O sea, el patrimonio no es como de la universidad, el patrimonio no es como de los arqueólogos, por decir, no es de alguien específico, sino que es de toda la comunidad. Y si esa comunidad se hace parte en esa valoración, cuidado y protección, es mucho más enriquecedor. Y es lo que puede generar también la sustentabilidad de este patrimonio. Eh, y la conexión también, y creo que por ahí sería lo importante que se generara en torno a esta declaración de las momias chinchorros, de los sitios de patrimonio mundial chinchorro. Sí, efectivamente, muchas gracias por tu reflexión, asimismo para Verónica, Gabriela. Ha sido muy interesante conversar un poco más sobre la cultura chinchorro, pero también lo que nos implica a nosotros como personas en esa resignificación del patrimonio. Ciertamente, claro, de quién es el patrimonio, y si pensamos el patrimonio en realidad de los estados crearon el patrimonio con sus intereses, obviamente, respecto a la identidad, al territorio, pero en la actualidad no hemos tomado el patrimonio desde distintas aristas, desde lo llamado en algún momento el patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, siendo que pareciera ser uno solo, y uno solo donde estamos todos y todas involucrados, y que de alguna forma es lo que nos potencia la identidad, la puesta en valor. Y esa es una de las acciones importantes que se ha querido desarrollar con esta exposición, Chinchorro, trascender a la muerte,
que esperamos ciertamente brindar acceso a ella, ya sea en presencia, digamos, durante marzo. Nosotros anunciaremos en cuanto las fases sanitarias avancen, su apertura con reserva previa, esperamos que así sea, pero mientras tanto, a la espera de aquello, seguiremos compartiendo más contenidos e información que generosamente está en el museo en este momento. Así que muchas gracias por la participación y esperamos reencontrarnos nuevamente. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.